Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Aguilar Cruz. Hola, mi nombre es José María Hernández Arcaute. ¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Luna Martínez. Hola, mi nombre es Alejandro Mendoza Barragán. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Daniel León Mejía, de la carrera Mecatrónica, sexto semestre, grupo 1. En este video hablaremos sobre el control de motores eléctricos. Empecemos por Máquinas eléctricas. Son dispositivos capaces de transformar cualquier tipo de energía eléctrica en mecánica, o bien transformar la energía eléctrica en diferentes presentaciones para su transporte. Esta se divide en tres grandes grupos: el grupo de los motores, transformadores y de los generadores. Los motores eléctricos convierten la energía eléctrica en mecánica, realizando movimientos rotatorios sobre un eje. Los motores se pueden dividir en dos tipos: motores de corriente continua y los motores de corriente alterna. El transformador convierte la energía mecánica en eléctrica. Tanto el transformador como el generador mantienen el modo de la energía, y lo que hacen es transformar sus propiedades. Desde el punto de vista mecánico, las máquinas eléctricas se logran dividir en rotativas y estáticas. Las máquinas rotativas son dotadas de piezas giratorias, como lo pueden ser el rotor y el estator. Un ejemplo de estas pueden ser los alternadores y los mismos motores, mientras que las máquinas estáticas no son dotadas de piezas giratorias. Un ejemplo de estas es el transformador. Hoy en día estas son muy importantes, ya que mediante el uso de estas se puede generar y transportar la energía eléctrica, la cual se utiliza en todo el mundo en actividades del día a día. Esto puede ir desde la industria, el hogar y los espacios públicos. Ahora bien, con el paso del tiempo, cada dispositivo ha ido mejorando poco a poco, desde un lápiz hasta una máquina sofisticada. Esto es gracias a diferentes personajes y científicos que han dedicado su atención o por casualidad han descubierto un nuevo fenómeno que ayudará al mejoramiento de ese dispositivo, porque nada nace de la nada. En este caso, los motores eléctricos no fue la excepción. Entonces, ¿quién inició todo esto? ¿Con qué fenómeno se inició? Entonces nos enfocaremos en dicho personaje, en este caso, Michael Faraday. Michael Faraday nació el 22 de septiembre de 1971 y falleció el 25 de agosto de 1867 a la edad de 75 años. Faraday nació dentro de una familia humilde en las cuales tuvo o recibió una educación formal escasa. Pero Faraday se caracterizó por ser una persona autodidacta, ya que se estudió disciplinas científicas gracias a la lectura de libros especializados en el tema que encontraba dentro de su trabajo como aprendiz encuadernador en Londres. A la edad de 22 años asistía a las conferencias que daba el químico Humphrey Davy, en la cual gracias a asistir a esas conferencias, se convirtió en el asistente de dicho científico en la Royal Institution de Londres. Gracias a este trabajo, como asistente de Humphrey, tuvo la oportunidad de viajar a diferentes países europeos, así como conocer a diferentes científicos renombrados y participar en los experimentos que realizaban sus colegas dentro de la institución. Dentro de la vida productiva de Michael Faraday fue considerado un gran experimentador, ya que era un hombre muy observador y por lo tanto podía describir detalladamente y a la perfección los fenómenos que descubría y observaba dentro de sus experimentos. Lamentablemente su educación escasa tomó nota y por lo tanto sus habilidades en las matemáticas eran no escasas, pero era de un nivel básico, por lo tanto no podía darle una solidez teórica a sus experimentos y a los fenómenos que él describía. Ahí fue cuando entró Max, en la cual él sí le dio una solidez teórica al trabajo de Faraday. Pero, ¿cuáles fueron sus aportaciones más importantes dentro de su vida productiva y por qué estamos describiéndolo dentro de esta materia de motores eléctricos? El trabajo de Faraday fue fundamental para el desarrollo de la electricidad. También proporcionó las bases de principios del electromagnetismo, pero en 1821 desarrolló dos aparatos o dispositivos las cuales producían o representaban lo que él denominó rotación electromagnética. Al igual que con ese título publicó ese trabajo, a lo que ese trabajo
describe los principios de lo que hoy conocemos como motores eléctricos. En 1831 descubrió la inducción electromagnética, descubrimiento que permitió el desarrollo y la creación de los generadores. También construyó una jaula o una caja metálica a lo que se denominó como jaula de Faraday, lo cual se describe como una caja metálica que protege de los campos eléctricos estáticos. También proporcionó las leyes de la electrólisis. Entonces, gracias a eso, Faraday es considerado el fundador del electromagnetismo y la electroquímica. Ya que conocemos cuáles fueron sus aportaciones de Malcolm Faraday, ahora nos damos cuenta por qué Malcolm Faraday es considerado como el padre del electromagnetismo y cómo se convirtió en un personaje importante dentro de las máquinas eléctricas, ya que él fue que con sus aportaciones como la rotación electromagnética y la inducción electromagnética impulsó el desarrollo de máquinas eléctricas que con el paso del tiempo han ido evolucionando y mejorando constantemente. Ahora cito a un catedrático de la Universidad de Sevilla, España, Fernando Rivero, que dice: sin el desarrollo del electromagnetismo y de sus aplicaciones técnicas, nos alumbraríamos con velas o quinqués. Las fábricas usarían la energía de los molinos de agua o de viento y prácticamente casi ninguna de las industrias actuales, electroquímica, automovilística, electrónica, etc., existiría hoy en día. Y gracias a esas palabras nos dimos cuenta de lo importante que fue sus aportaciones. Yo les voy a hablar acerca de las patentes en las máquinas eléctricas y cuál es su importancia. Primero recordemos que es una patente. Una patente es un derecho exclusivo que una organización o estado le otorga a un individuo u organización para producir o utilizar un producto o tecnología. Estas patentes tienen una vacante de tiempo. Eso quiere decir que si una persona viene después de ti a reclamar la patente, antes de que tú la reclames, la patente será de él. Ey, espera, no lo dije, pero también se lo puede quedar al Estado. En este caso, ¿para qué nos sirve a nosotros tener una patente? Una patente sirve para que no te roben la idea de algún producto o mecanismo que tú quieras armar. Y la patente funciona tal que así. Cuando uno va a solicitar una patente, tienes que divulgar cómo fue que tú lograste obtener ese producto. Tras ese meticuloso proceso de divulgación, la gente verifica que otras personas no hayan tenido tu misma idea antes. En dado caso de que sea similar a alguna patente ya establecida, el derecho de esa patente se te niega. Si no es así, la patente se te da y aparece como registrada. Existen patentes desde hace muchos años. En este caso vamos a hablar de las patentes dadas por las máquinas eléctricas. En este caso la más antigua se remonta a 1837, cuyo propietario de dicha patente es Thomas Davenport, con el número de la patente US-132. Recordemos que dependiendo de la organización o el lugar en el que tú te encuentres, las siglas pueden variar. En este caso, el equipo eléctrico registrado por él fue un motor de corriente. Y así podemos encontrar muchos ejemplos más a lo largo de la historia. Todos ellos con un gran propósito. Ahora, ¿pero cuál es el caso de si una persona quería usar la patente que yo tenía registrada? O una patente que ya estuviera registrada. Sí se puede usar, y esto se podría hacer dando una compensación económica por hacer todo esto. Tú de a gratis no me vas a venir y me decir: oye, ¿sabes qué? Quiero utilizar tu patente y la voy a utilizar así nada más por nada más. Pues no, porque justamente no puedes replicar algo que yo ya tengo patentado. Entonces, cada vez que tú utilices un producto que yo hice, me vas a pagar un determinado porcentaje de lo que vale mi producto. Así que estate atento y con cuidado. ¿Qué pasó, mi buen Chema? Voy a utilizar tu invento. Claro, sin problema, úsalo, pero yo tengo aquí mi patente. ¿Y eso qué significa, mi buen? Pues que si tú lo utilizas, me vas a tener que pagar un determinado porcentaje por utilizar mi idea. Ya estás, carnal, vacíame la tarjeta. Va, espero que les haya gustado mi demostración. En este video les voy a hablar de la ley de Faraday y su relación en cuanto a la ley de Lenz. La ley de Faraday surgió a través de un experimento en el que se conectó un alambre enrollado y se conectó un amperímetro, y del otro lado igual un alambre enrollado conectado a una batería. Lo que sucedió fue que al conectar la batería arrojó una corriente, y al desconectar la batería se produjo otra corriente, por lo que se dijo que se generaba una corriente eléctrica cuando se producía un cambio del tiempo en el flujo magnético a través de un circuito, por lo que matemáticamente estableció que la fiebre inducida es igual a menos el cambio del flujo magnético en función del tiempo. También
¿Se puede cambiar el flujo magnético? Sí, se puede cambiar el flujo magnético. Existen 3 opciones y las 3 se pueden correlacionar para hacer esto. La primera opción sería cambiando el área que les pide la función con respecto al tiempo. La opción 2 sería cambiando la magnitud del campo magnético en función del tiempo, ya sea el imán. La opción 3 sería cambiar el ángulo entre el campo magnético y la normal del área de la espiral en funciones. Más tarde, la ley de Faraday fue interpretada por Lenz, quien dijo que la corriente inducida en un circuito tiene una dirección que crea un campo magnético que se opone al cambio del flujo magnético a través de un área. Lo que quiso decir es que es más la corriente inducida tiende a mantener el flujo magnético original. Al hablar de motores eléctricos, un tema que no podemos dejar de lado ni desapercibido es el de los materiales magnéticos. ¿Qué es un material magnético? Un material magnético es aquel que posee las características de que puede o atraer o repeler un objeto. Entonces, a esta propiedad de atraer o repeler un objeto se le conoce como magnetismo. Así es, aquellos imanes con los que de niños solíamos jugar, realmente podemos darnos cuenta que tienen más funciones que simplemente atraer monedas, juntar monedas o algún tornillo o clavo que encontramos por la calle. El magnetismo fusionado con la electricidad, ambos crean un término que se conoce como electromagnetismo, el cual en la industria y en nuestras vidas estará siempre presente a pesar de que no lo notemos. El electromagnetismo se encuentra en motores, se encuentra en nuestro refrigerador y en nuestra licuadora, en bastantes materiales y equipos electrodomésticos, así que sí está presente en nuestras vidas. Ahora bien, existen distintos tipos de materiales magnéticos que podemos utilizar para crear este electromagnetismo o para echar a andar alguno de los aparatos mencionados y muchos otros. Entonces, el primer tipo de material magnético son los diamagnéticos. Estos materiales repelen a los campos magnéticos, entonces esto lo hacen a través de fuerzas de baja intensidad, lo que provoca que exista esa contrariedad con los campos magnéticos. Entonces son buenos materiales para utilizar. Tenemos otros materiales que son los paramagnéticos. Estos materiales son capaces de responder a la acción de un campo magnético, siendo atraídos, pero algo que los caracteriza es que después de salir del campo magnético no van a conservar esta propiedad del magnetismo, no van a seguir siendo magnéticos, ahí se acaba su vida útil, necesitan de un campo magnético para tener magnetismo. Tenemos los ferromagnéticos. A diferencia de los pasados, estos pues sí conservan esa propiedad del magnetismo después de haber estado en contacto de un campo magnético. Entonces la mayoría de estos pues provienen del hierro, son derivados del hierro. Entonces por ello es que poseen esta característica de conservar el magnetismo, pero si se les sometiera a temperaturas muy altas perderían esta propiedad. Entonces, ahora tenemos el siguiente grupo que son los ferrimagnéticos. Estos son normalmente derivados de la ferrita y algo interesante es que son del tipo cerámico. Estos sí tienden a poseer un magnetismo permanente. Entonces, estos sí pueden quedarse con ese magnetismo por mucho tiempo, si no es que por siempre. Pero algo que va a pasar al lograr esto es que no va a ocurrir más que se le pueda aumentar la fuerza, que se le pueda aumentar el magnetismo. Llega a un tope y ahí se queda. Tenemos los supermagnéticos, que podríamos decir que es una función de los paramagnéticos y los ferromagnéticos. Entonces están hechos a base de una matriz dieléctrica y esto pues les da la característica de ambos grupos que he mencionado, paramagnéticos y ferromagnéticos. Entonces son muy buenos también para utilizar en los motores. Y tenemos uno más que podría ser el más usado y el más potente, que es el grupo o el tipo que son las ferritas. Pues obviamente son materiales hechos a partir de la ferrita y son caracterizados por su baja conductividad eléctrica, lo cual pues hace que la interacción con el campo magnético creado por el aparato o el motor sea más productiva y se aproveche de mejor manera los materiales, los electrones y todo lo que está incluido. Tenemos por último dos grupos. Uno es los no magnéticos, que a pesar de que son materiales magnéticos pues entran los no magnéticos, los cuales pues son los que no se afectan en absoluto por las líneas del campo magnético, no va a haber magnetismo. Y por último tenemos los antiferromagnéticos. Entonces estos realmente son nada magnéticos.
por más que se le someta al flujo de un efecto de un campo magnético, estos no van a ceder, no van a interactuar por más potente que sea el campo magnético. Entonces, pues realmente estos son los tipos de materiales magnéticos, y pues dependiendo del equipo que se desee crear, del material que se desee utilizar, pues sabremos cuál utilizar. Estos materiales se relacionan con las máquinas eléctricas, ya que ninguna máquina eléctrica podría echarse a andar sin el electromagnetismo, sin un material magnético, ya que podríamos simular que tenemos nuestro imán y con esto podríamos simular el bobinado, que es donde está el rotor, el estator, que es la parte más evidente que gira en un motor eléctrico, pero estos siempre están rodeados de imanes para crear ese efecto en donde con una energía en este punto del motor se crea un efecto opuesto al del imán, una energía opuesta a la del imán, lo cual hace que rote, que todo nuestro motor eléctrico rote. Si te preguntabas qué diferencia haría si nuestro motor eléctrico no tuviera un imán, pues ahí lo tienes, simplemente no existiría esa rotación que caracteriza a los motores eléctricos, ya que, como lo especificamos antes, polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. Entonces, por eso es que entre menor conductividad posea el material que vamos a utilizar, pues mayor será la eficacia. Entonces, eso sería de mi parte los tipos de materiales magnéticos y su relación con los motores eléctricos y máquinas eléctricas. Explicaré la clasificación de los motores eléctricos. Los motores eléctricos son máquinas eléctricas en las cuales se encuentran dentro de la categoría de máquinas eléctricas rotativas. Las máquinas eléctricas rotativas se pueden clasificar por el tipo o fuente de alimentación que recibe, las cuales son corriente alterna y corriente continua. Primero explicaremos los motores dentro de la fuente de alimentación de corriente continua. Estos motores pueden clasificarse de la siguiente manera, en las cuales están los motores de excitación shunt, de excitación serie, excitación compound y excitación independiente. Cabe recalcar que estas características o esta clasificación se basa más en un tipo de configuración dentro del motor, en las cuales más específicamente de las bobinas inductoras. Estas diferentes clasificaciones pueden ofrecerte diferentes tipos de arranque, diferentes velocidades y diferentes cargas que puede ofrecer el motor. Entonces, gracias a estas configuraciones pueden tener diversos usos dentro de la industria. Dentro de la clasificación de motores de corriente alterna, es importante definir dos conceptos importantes: energía monofásica y energía trifásica. Este tipo de energías depende del tipo de instalación eléctrica que tenga un determinado lugar. Es importante decir que estas dos se diferencian de algunos aspectos. La energía monofásica es aquella que solo tiene una fase, es decir, una fase y un neutro, dos cables más la toma de tierra. Este tipo de energía es la que más se utiliza en viviendas, establecimientos, tiendas, etc. y puede llegar a alimentar un voltaje de 230 voltios. La energía trifásica, esto quiere decir que esta señal tiene tres fases, o sea que son 4 cables y la toma tierra. Esta se utiliza en la industria como fábricas y construcción, permitiendo voltajes de 380 voltios. Entonces esto quiere decir que este voltaje permitirá mayor potencia dentro de las máquinas eléctricas. Ahora, la clasificación de estos motores son las siguientes. Tenemos los motores de inducción asíncronos, universales y síncronos. Los motores síncronos son aquellos motores que la velocidad del eje o la velocidad de rotación depende de la frecuencia de la alimentación de corriente alterna. Esto quiere decir que su velocidad es constante y depende de la frecuencia de la tensión de la red eléctrica. A su vez, estos motores síncronos se dividen en motores monofásicos y trifásicos. Dentro de los motores monofásicos son de histéresis o de reluctancia. Dentro de los motores de inducción o asíncronos, estos motores asíncronos son aquellos motores eléctricos de corriente alterna en la cual su rotor y por lo tanto su eje giran a una velocidad diferente a la que el campo magnético del estator genera.
Estos motores también se dividen en trifásicos, en los cuales encontramos de rotor bobinado o de jaula, y los monofásicos, que encontramos motores de condensador, de fase de partida o de espira de sombra. Por último, encontramos un tipo de motor llamado motor universal. Este tipo de motor puede ser alimentado tanto con corriente alterna como corriente continua, y sus características no varían dependiendo de la alimentación que reciba. Por lo tanto, este tipo de motor es muy utilizado tanto en herramientas manuales y electrodomésticos. Ahora pasaremos a explicar el siguiente tema. ¡Hey! Me tienen aquí de nuevo. Ahora les voy a explicar cuáles son las partes importantes de un motor. Dentro de lo que ya sabemos, un motor eléctrico está compuesto por diferentes partes. Solo voy a mencionar las más relevantes. Circuito magnético. Son unas chapas que están aisladas, dándole esa circunferencia al rotor, y también están agrupadas alrededor del estator. Su función se puede ver aquí con esta representación gráfica. El estator es una parte fija del motor que lleva un embobinado, lo que permite que se haga la rotación del motor. Mecánicamente no se mueve, pero magnéticamente sí. Número 2, el rotor. El rotor es una parte giratoria del motor que va en la parte del centro del motor eléctrico, justo en medio del estator. Esta parte va montada sobre el eje y tiene su respectivo embobinado. Por lo tanto, se le puede considerar como un electroimán giratorio. 3. El eje. El eje es la parte que acabamos de mencionar, en la que está montada el rotor. Ella se encarga de transmitir ese movimiento y de soportar las cargas ejercidas en sí. Número 4. Bobinado. En este caso, el bobinado, como yo se los mencioné, lo tienen por dentro el estator y el rotor. Y por medio de inducción, a través de este bobinado, es que se hace que se rote el rotor. Vaya la redundancia. 5. Rodamientos. Los rodamientos son una parte fija que le permite al eje tener una menor fricción y, por lo tanto, ocupar menos potencia para la rotación. En este caso, ellas también soportan la carga que lleva el eje. 6. Carcasa. La carcasa es una parte física externa a casi todos los componentes del motor que protege en sí al estator, al rotor, al eje, a los rodamientos, y no tiene movimiento, o se trata de que tenga el menor movimiento posible. Número 7. Placa de características. La placa de características va en la parte exterior de la carcasa. Como se menciona en su nombre, en ella trae las características detalladas de ese motor eléctrico. En este caso, algunas de ellas son el nombre del fabricante, tamaño, clase de corriente, tensión, intensidad y potencial nominal, número de fabricación, entre otros. Número 8. Placa de bornes. Esta es una base en la que se hacen todas las conexiones correspondientes. Y número 9. El ventilador. El ventilador en sí cumple con dos funciones, pero la principal es disipar el calor. Su función secundaria es ayudar también al eje a tener esa rotación. Como pueden notar, todas estas cosas conforman lo que es un motor eléctrico. Así termina nuestra presentación y les agradecemos por toda la atención prestada. Un saludo y besos para todos.